Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos separado para estudiar la lección de escuela sabática. Y hoy nos toca la lección correspondiente al miércoles 18 de octubre, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Pero antes de comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a tener una oración. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, por tu inmenso amor y misericordia, pues nos das un nuevo día. Gracias porque en tu inmensa misericordia y en tu inmenso amor nos tienes aquí ya dispuestos para estudiar tu palabra, para tener comunión contigo, para elevar nuestras oraciones y honrarte, servirte y glorificarte a ti, Señor, mediante nuestras actividades del día. Durante este día tendremos actividades en las que queremos que tú estés con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija, así como también deseamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento, dirigiéndonos, guiándonos, ayudándonos, Señor, con el estudio de la lección de este día, ayudándonos con el estudio de tu palabra, que Él abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que podamos atesorar las grandes verdades que tú tienes para nosotros, pero también, Señor, que Él nos capacite para poder vivir esas verdades en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Hechos, en el capítulo 8 y en los versículos del 1 al 4, leemos de la siguiente manera. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta ese momento, en la iglesia cristiana, en los primeros años, en esos primeros años de la iglesia cristiana, pues realmente la iglesia primitiva se concentró básicamente entre los judíos, básicamente casi que en Jerusalén. También en algunas partes de Judea habían, pero cuando comienza la persecución por parte de Saulo, Saulo era uno de los más activos en esto de la persecución de la iglesia. Cuando comienza la persecución que inicia Saulo, que era un judío devoto, era un judío que creía realmente con todo su corazón que lo que estaba haciendo era algo que le agradaba a Dios y lo hacía para honrar y glorificar a Dios en su concepción de ese momento. Era un fariseo. Él participó muy activo en esta persecución y esta persecución generó que la iglesia se dispersase por toda Samaria y por Judea. Y pues Jesús mismo ya lo había predicho. En Hechos capítulo 1, versículo 8 decía: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Es decir, ya Jesús había predicho la forma como el evangelio habría de irse expandiendo a través del testimonio de los discípulos y de los creyentes judíos. En un principio, la iglesia cristiana casi que básicamente constaba solamente de judíos, salvo una que otra excepción, porque si recuerdan, incluso algunos griegos fueron a visitar a Jesús para escuchar y aprender de sus enseñanzas. Pero incluso aún cuando la iglesia empezó a avanzar, es decir, cuando fueron dispersados
por toda Judea y por toda Samaria, todavía en aquellas regiones los judíos los cristianos que fueron dispersados por todas aquellas zonas predicaban solamente a los judíos, solo predicaban en los distritos judíos de aquellas ciudades, de aquellos pueblos. Según Hechos en el capítulo 11 y en el versículo 19, dice que ellos iban y predicaban únicamente a los judíos. Es decir, cuando llegaban, al ser desterrados de sus tierras debido a la persecución, al tener que huir, entonces ellos a todas las ciudades donde llegaban, iban a los distritos judíos, a los lugares donde se concentraban los judíos, a las sinagogas, en todos los lugares, y predicaban a los judíos. En un principio solo se predicaba a los judíos. Los discípulos de Jesús de la iglesia primitiva en un principio no intentaron llevar el evangelio a los gentiles. Aún en su concepción todavía muy arraigada judía, pues los gentiles no eran dignos de recibir el evangelio. Todavía tenían, por decirlo así, una visión muy limitada de lo abarcante que iba a ser la predicación del evangelio. Pedro, una de las grandes figuras entre los discípulos de Jesús, de la iglesia primitiva, era muy reacio a llevar el evangelio entre los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se le conoce como el apóstol de los circuncisos. Muy interesante esa palabra. Es decir, el apóstol de los judíos. Y Pablo era el apóstol de los gentiles, de los incircuncisos. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran compartir con los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de esa zona de confort. Pedro vivía en su zona de confort. Pedro vivía en su zona segura, por así decirlo. Lo que conocía, lo que le quedaba más fácil, más seguro, más confiable. Pedro estaba en su zona de confort, pero el Señor, Dios, lo sacó de esa zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr para todo el mundo. En un principio, Pedro no entendía lo abarcante que era la comisión que Dios les había anunciado, que Jesús les había anunciado antes de ascender al cielo, cuando les dijo: id y haced discípulos a todo el mundo. Yo me imagino que en su concepción judía pensaban que era que tenían que ir a todo el mundo buscando a los judíos que estaban esparcidos por el mundo para entregarles el evangelio. Me imagino que eso sería como su concepción en un inicio, por lo que da a entender el libro de Hechos, porque a medida que iban siendo esparcidos en las ciudades donde llegaban, solo predicaban a los judíos. Pero luego Dios abre su mente y saca a Pedro de su zona de confort. Y eso lo encontramos en Hechos en el capítulo 10, donde encontramos la historia de Cornelio, el centurión romano, y cómo Pedro va y predica el evangelio a Cornelio y a su familia, todos gentiles, y todos recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Dios saca de su zona de confort a Pedro, y a través de Pedro a muchos de los discípulos, porque claro, cuando Pedro va y predica en casa de un gentil, pues los otros discípulos y los otros creyentes le hicieron la amonestación, le hicieron el reclamo.
Y entonces Pedro cuenta todo lo que pasó, la visión que tuvo, cómo llegó donde Cornelio, cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces les cuenta ese testimonio y la iglesia de Jerusalén entonces empieza también a salir de su zona de confort, empieza también a entender lo abarcante de la comisión que Jesús les había encomendado. Mis queridos hermanos, creo que la invitación para nosotros en este día es a salir de nuestra zona de confort, a salir de esa zona segura, a confiar más en Dios, a tratar de no estar siempre como en esa zona tranquila donde no hacemos mucho esfuerzo. Necesitamos que Dios nos ayude a salirnos de nuestra jaula en la que nos sentimos más seguros y que nos ayude a que nos saque de nuestra zona de confort y que podamos ir y predicar el Evangelio donde quizás no nos hemos imaginado siquiera que podríamos predicarlo. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios ayude a tu vida, a tu corazón, que te ayude a ti a poder entender, a poder captar la dimensión de nuestra comisión evangélica y que estemos dispuestos, que estemos dispuestos a recibir esa comisión y a aceptar ese trabajo al que Dios nos envíe. No sé a dónde, no sé cuándo, no sé a quién te enviará Dios para que prediques, pero que no te dé temor. Aférrate de las manos de Dios, pídele el poder del Espíritu Santo y pídele que te ponga en el sitio, en el momento, en el lugar correcto para tú dar testimonio y predicar de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, compartamos este video. Comparte este video con todas aquellas personas que más puedas, con los que quieras que la palabra de Dios les llegue. Formemos un gran equipo de estudio de la palabra de Dios. Si quieres dejar tus comentarios, comenta, añade, enriquece nuestro estudio. Haz tus aportes acerca de lo que significa para ti salir de la zona de confort. Cuenta tu testimonio si en algún momento Dios te ha sacado de tu zona de confort y te ha hecho predicar el Evangelio en un lugar que quizás no pensabas que lo ibas a hacer. Enriquece nuestro estudio. Da tus opiniones, cuenta tu testimonio, ponlo ahí en la caja de los comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Activa las alertas. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.